Aleluya. Bueno es nuestro Dios. Aleluya. No se va a traducir. Sí. Gloria a ti, Jesús. Así sin más demora, mis hermanos, porque ya avanzó el tiempo. Amén. Ya son las 11:31. Vaya conmigo ahí a Primera de Samuel. Primera de Samuel. God bless you, my brothers and sisters. If we could go to 1 Samuel, Capítulo 15, chapter 15, versículo 22. verse 22. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. And the word of God says, 1 Samuel chapter 15, verse 22. And Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Aleluya. Oremos, iglesia. Let us pray. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tus bondades. Gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad que nos has dado de estar hoy aquí en tu casa alabando y bendiciendo tu nombre. Padre, ahora en el nombre de Jesús vamos a dar tu palabra, Señor, y tal como tú te lo mereces, bendito Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que comiences a obrar en los corazones desde ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, y que tú puedas impartir, Señor, esa palabra que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque tú sabes de lo que tenemos necesidad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Tome su asiento, mis hermanos. You may be seated, my brothers and sisters. Bienvenidos a la casa de Dios. Welcome to the house of God. Todos aquellos que nos visitan por primera o segunda vez, Everyone that is visiting for the first or second time, siéntase bienvenidos. please feel welcome. Feel at home. Aleluya, gloria a Dios. Si usted se fijó, comenzamos a hablar acerca de que Dios quiere más obediencia que sacrificios. So if you notice, we began talking about how God wants obedience instead of sacrifice. Entonces, como ya se habrá dado cuenta, vamos a hablar de la obediencia. So since we've now noticed, we're going to be talking about obedience. Y le puse por título a este tema, la obediencia de Mosul. And the title that I've given to this preaching is The Obedience. Y usted se preguntará, ¿quién es Mosul? You may ask yourself, who is Mosul? Bueno, Mosul es el nombre actual que se le da a Nínive. Mosul is the actual name of Nineveh. Para eso, vaya conmigo allá a Jonás. Let's go to Jonah, the book of Jonah. Capítulo 1. Vamos a estar leyendo el 1 y el 2. So chapter 1, verse 1 through 2. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonah chapter 1, verse 1 through 2 says, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come before me. Si miramos bien, iglesia, siempre que Dios le va a hablar a usted o a cualquier persona, lo va a hacer personalmente. Notice how every time God is going to speak to you, He does it in a personal, direct way. Él va a venir y te va a confrontar, te va a decir lo que Él quiere de ti. God will confront you. He will come and tell you what He wants of you. Y es lo que hizo con Jonás. And that's what God did with Jonah.
vino y le habló y le dio un mensaje. God came to Jonah, spoke to him, and gave him a message. Le dijo, ve a aquella gran ciudad porque su maldad, su pecado ha subido delante de mí. God told Jonah, go to that great city and speak to them because their evil has arisen and came before me. Dios fue directo con Jonás. God was direct with Jonah. Le dijo lo que él quería. God told him what he wanted to tell No him. se anduvo por las ramas, por los lados, fue directo lo que él quería. Amén. God was direct. Amen? Y luego vemos en el versículo 3, And then we see in verse 3, dice, y Jonás se levantó para huir de Tarsis, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. but then we see in verse 3, it says, but Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. ¿Se dio cuenta lo que hizo Jonás? Did you notice what Jonah did? Desobedeció. He disobeyed. Jehová le dijo, ve a Nínive Jehovah told him, go to Nineveh y diles que se arrepientan. and tell them to repent. Pero Jonás hizo todo lo contrario. But Jonah did the complete opposite. Se fue al lado opuesto, He went the opposite way, huyendo de la presencia de Dios. fleeing from the presence of God. Y vaya conmigo ahí al versículo 4. And let's go to verse 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. And verse 4 says, but the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Incredible. Dios tiene un propósito con usted o con cualquier persona, How incredible that when God has a purpose with you or with anybody, nada detendrá el querer de Dios sobre su vida. nobody can stop the will of God. Nadie puede parar los procesos de Dios. Nobody can stop the process of God. ¿Qué hizo? Levantó una tormenta, What happened? The Lord hurled up a great wind upon the sea, porque Jonás era el profeta de Dios. because Jonah was the prophet of God. Un profeta, A prophet, su trabajo es decir todo lo que escucha de Dios lo tiene que decir. the job of the prophet, or the purpose of a prophet, is to speak everything that God tells him. No tiene que tener miedo, The prophet cannot be scared. no se tiene que avergonzar. The prophet cannot be ashamed. Tiene que decir lo que Dios le dijo, They have to speak what God has porque told es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con el mundo. them. It's better to be good with God than to be good with the world. Dios levanta una gran tormenta God raises up a great wind para hacer entender a Jonás so that Jonah could understand que él tiene el control. that, to make Jonah understand that God has everything under control. Y luego si vamos ahí al versículo 5, Let's go to verse 5. la palabra de Dios nos habla aquí de que los marineros tuvieron miedo And we see here that the mariners were afraid. y cada uno de ellos clamaba al Dios que ellos creían que los podía salvar. And each and one of those mariners were afraid and cried out to the gods, to their gods. ¿Qué hizo Jonás? What did Jonah do? Se fue a la parte baja de la nave, He went to the lowest part of the ship. se fue a echar una siestecita, un sueño. Jonah went to go take a nap. Baja el hombre, el capitán del barco ahí The captain of the ship goes down to the lowest part y le dice, ¿qué estás haciendo, dormilón? and tells Jonah, what are you doing, sleepyhead? ¿Por qué no sales y oras a tu Dios a ver si Él nos puede salvar? How come you don't come out and pray to your God? Maybe he could help us. Qué tremendo, ¿verdad? How incredible, right? Algo que me quedo pensando en esto es que tenemos algo que se mira aquí bien claro, iglesia, es que tenemos que tener cuidado quién está en nuestra barca. We have to be careful. We have to see who's in our ship. Aquellos hombres, me imagino que le cobraron el pasaje a Jonás, Those mariners probably charged Jonas for the fee, for the fare, pero ellos no sabían
But they didn't know. que este hombre estaba huyendo del Dios Todopoderoso. But they didn't know that Jonah was fleeing from the living God. Y Jonás mismo les dijo, And Jonah told him, cuando usted después lo lee en su casa atentamente, y Jonás les dijo que huía delante de la presencia de Jehová. and Jonah told him that he was fleeing from the presence of God. Y estos hombres le dicen, ¿por qué hiciste tal cosa? And the mariners told Jonah, why did you do such a great thing? Awful thing. Entonces, iglesia, tenga cuidado quién está en su barca. So church, be careful of who's in your ship. Tenga cuidado con quién habla. Be careful who do you speak to. Fíjese si esa persona busca la presencia de Dios en su vida. Look at if that person seeks the presence of God. Amén. Amen? Entonces, ya que lo declara todo, les dice Jonás, aviéntenme al agua. So Jonah tells him the truth, and he says, throw me in the water. En pocas palabras, literalmente les dijo, mátenme. And to say the least, Jonah pretty much said, just kill me. Qué tremendo, ¿verdad? How crazy, right? Pero luego en el versículo 13 y 14 nos cuenta la Biblia que estos hombres trataron de salvar a Jonás. And then we see in verse 13 and 14 that these men try to save Jonah. Trataron de hacer llegar la barca a tierra, They try to get to dry land, pero no pudieron, but they couldn't. porque esa tormenta la había levantado Dios Because that storm God had arisen in, para hacerle entender a Jonás to make Jonah understand que cuando Jehová pide algo, that when God asks for something, se le tiene que dar. you have to give it to God. Amén. Amen? ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Gloria a ti, Jesús. Glory to God. Glory to Jesus. Entonces nadie puede detener los procesos de Dios. Nobody can detain and stop the process of God. Y lo que dice ahí el versículo 17. Let's go to verse 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. And verse 17 says, and the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Todo tiene un propósito. Everything has a purpose. Y como yo le he dicho antes, Dios siempre te va a hablar con lo que está a tu alrededor. And something that I've always said, God would always speak to you, is always going to speak to you with whatever and whoever is around you. Porque Él sabe que de esa manera tú vas a entender mejor. Because God knows that that's the way that you're going to understand. Luego todo en el capítulo 2 nos habla acerca de que Jonás se arrepiente una vez que el pez se lo traga. And we see in chapter 2 that Jonah repents, and after the fish has swallowed him. La mayoría de los predicadores que han dado esta clase de tema piensan que fue una ballena azul. A lot of the preachers that preach about this topic think it's a blue whale. Porque el tiburón cuando come, él rasga, rompe, come a mordidas. Because when it's a shark, the shark tears apart its prey. Igualmente la ballena asesina, And also the killer whale, que son unos de los más grandes. that they are some of the biggest fish in the ocean. Pero yo no sé si usted ha mirado la ballena azul. But I don't know if you've noticed the blue whale. Cuando ella come, mira un banco de peces y ella abre su boca tan grande que fácilmente un humano cabe en su boca. But when you see a blue whale, they open their mouth and they just swallow great quantities of fish. Entonces, como no están hasta acostumbradas estas ballenas a comer algo tan grande así, pues me imagino que cuál es el plan de Dios perfecto. And since blue whales are not used to eating something big as a human, I can see how God has purpose in this. Y en el capítulo 2 vemos algo bien interesante, iglesia. And in chapter 2, we see something very interesting. Vemos cómo, estando en el vientre del pez, Jonás se acuerda de lo que Dios le había mandado. We see how Jonah, being in the stomach of this great fish, he remembers what God had told him to do. Y comienza a hablarle a Dios. And Jonah begins to speak with God. Incluso en todo en el capítulo 2 él dice, Jehová me escuchó. And even in chapter 2, Jonah says, Jehovah heard me. Hay algo bien interesante aquí. There's something very interesting here. No importa por lo que usted está pasando en este momento en su vida.
It doesn't matter for what you're going through at this time. si fue por desobediencia, If it was because of si disobedience, fue por pecado, if it's because of sin, malas decisiones, bad decisions, si usted clama delante de la presencia de Dios, if you claim to the Lord, no importa que usted no vea la salida, it doesn't matter if you don't see the way out. Dios le va a ayudar. God will help you. Si usted se humilla If you humble yourself con un corazón with a contrite heart, contrito y humillado. with a contrite heart. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe? Ojalá y que muchos imitáramos a Jonás en esa parte, amén. I pray that we all imitate Jonah in that sense. Luego si vamos allí al capítulo 3, And let's go to chapter 3. fíjese lo que dice aquí, vamos a leer solamente el 1 y el 2 del capítulo 3. We're just going to read verse 1 and 2 of chapter 3. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against the message that I tell you. Aleluya. Y luego ahí en el versículo 4 dice que entró por la ciudad y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. And we see in verse 4, it says, Jonah began to go onto the city, going a day's journey, and he called out, Yet 40 days Nineveh shall be overthrown. Y vemos que Jehová volvió a presentarse ante Jonás And we see that Jehovah presented himself before Jonah again, personalmente personally, por segunda vez. for the second time. Pero en esta ocasión But in this occasion, Jonás obedeció. Jonah obeyed. Y yo le decía que Jehová siempre nos va a hablar And I said that God is always going to speak to us con lo que estamos familiarizados, with what we're familiar to, con nuestro entorno. with what's within us. Hay algo que aquí no lo dice la palabra de Dios, Here's something that the Word of God tells us. pero muchas veces uno tiene que investigar Many times we have to study para entender de qué manera Dios les estaba hablando a estas personas. We have to study and seek to see how is it that God was speaking to these people. Los ninivitas, The people of Nineveh, ellos adoraban al dios pez, they would worship the god of fish. adoraban un tipo de Baal pero con cabeza de pez. They would worship some type of Baal, some type of god with the head of a fish. Entonces, ya más o menos la va agarrando, ¿verdad? So you're kind of understanding, right? ¿Qué mandó Jehová What did God send? cuando estaba ahí Jonás y le dijo, aviéntenme, y lo aventaron? ¿Qué mandó Jehová? What did God send when Un Jonah, pez. when Jonah was saying, just overthrow me, throw me into the water? Mandó un gran pez, amén. God sent a great fish, amen? ¿Y qué adoraban estas personas? And what did these people worship? Adoraban al dios pez. They worship the god of fish. ¿Me está entendiendo? You kind of understand where I'm going? Entonces, cuando tú miras esto y dices tú, wow, o sea, Jehová les estaba hablando de una manera que ellos entendieran. You see that, wow, God was speaking to the people in Nineveh in a way that they understood. Porque como ellos creían en el dios pez, Because since they believed in the god of fish, y aunque aquí la palabra de Dios dice que Jonás les dijo, de aquí a 40 días Jehová destruirá esta tierra. we also see that Jonah says that yet 40 days Nineveh shall be overthrown. Pero muy seguro que Jonás les platicó su experiencia. But most likely Jonah spoke about his experience. Muy seguro que Jonás les dijo, Jehová vino a mí y me mandó que les trajera el mensaje, pero yo me negué. Jonah probably said, God sent me to give you a message, but I said no. Huí de su presencia y al huir de su presencia vino una gran tempestad y me arrojaron a la mar. Jonah probably said, I fled from his presence, and by fleeing his presence, I was thrown into the ocean. Y Jehová mandó un gran pez que me comiera. And God sent a great fish to eat me, to swallow me. Y yo creo que, obvio, cuando comemos algo, los fluidos gástricos comienzan a digerir, ¿verdad? And obviously when we eat, our intestines start to digest the food. Entonces nos queda claro que la piel de Jonás no estaba como cuando antes de comérsela al pez. And we could probably assume that Jonah's skin was not the same as before when the fish swallowed him.
se cree y se considera que los judíos son algo blancos, A lot of people say that the Jewish people are somewhat fair-skinned. al menos la mayoría. At least most of them. Entonces, si de por sí ya tenía piel blanca Jonás y luego todavía los jugos gástricos, el efecto de los jugos gástricos sobre su piel, Jonah must have been fair-skinned, white-skinned, and then on top of that, with the being in the stomach of the fish, the the juices that digest that probably affected his skin. entonces él tenía la evidencia en su cuerpo. So he had the evidence in So- his body. Cuando él entró a esta ciudad de Nínive, So when he entered to the city of Nineveh, se podía ver las porciones blancas en su piel. you could see his skin. Era la evidencia de que había estado en el estómago de un pez. It was the evidence that he had been inside of a fish stomach. Pero hay algo bien interesante aquí. But there's something very interesting here. Que si Jonás les dijo, Jehová mandó un gran pez, That if Jehovah sent a great fish, estaba poniendo a Jehová he was putting God por encima de su Dios. above their God. Porque ellos creían en el Dios pez. Because they believed in the Pero God fish. Jehová ordena y manda todo. But Jehovah is above everything. Entonces cuando Jonás les dice esto, es evidente que ellos entendieron el mensaje. So when Jonah speaks about this, it is evident that they understood the message. Es evidente que ellos entendieron que su Dios no estaba por encima del Dios de Jonás. It was evident that they saw that their God was not above Jonah's God. Y que lo que Jonás estaba diciendo se iba a cumplir en 40 días. And what Jonah was saying was going to come to pass. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? How many say give glory to God? Y hay algo bien tremendo, There's something incredible. que cuando Jonás entra y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida, That when Jonah says, yet 40 days Nineveh shall be overthrown. dice la palabra de Dios que la gente comenzó a arrepentirse, The word of God says that the people of Nineveh began to repent. comenzaron a vestirse de cilicio. They began to put on sackcloth. Cuando hace un año les di la predicación de ni una hora, And then last year I gave a preaching about not even 1 hour. les hablé acerca de lo que era el cilicio, si I gave- ustedes se acuerdan. I spoke about what is sackcloth. Amén. Amen. Pero lo que yo quería que usted entendiera, iglesia, es que el pueblo comenzó a humillarse delante de Dios. But something that I want you to notice is that they began to humble themselves before the Lord. No necesitaron que nadie le dijera. They didn't need anybody to tell them. Después llega a oídos del rey And the king hears. y el rey dice, pongámonos todos en ayuno. Then the king says, let us all be in a fasting. Nadie pruebe nada, incluso los animales. Nobody eat anything, even the animals. ¿Cuál fue el mensaje que traía Jonás? What was the message that Jonah brought? De aquí a 40 días Nínive será destruida. That in 40 days, Nineveh will be overthrown. Suena más a, salgan de esta tierra, huyan. Suena más a a una advertencia. It's more of a, let's flee, let's get out of here. Pero lo interesante fue lo que hizo el rey de Nínive. But what's interesting is that the king took a different approach. Les dice a estos ninivitas, les dice, pongámonos en ayuno, vistámonos de cilicio. The king of Nineveh tells his people, let's fast, let's dress in sackcloth. Y quizás este Dios nos perdone. And perhaps this God will forgive us. ¿Se fija qué discernimiento? Can you see just the discernment? Porque ellos adoraban a un Dios Because they would worship a different God. muy diferente, amén. Very different. Amen? Pero ahora viene Jonás y les dice, de aquí a 40 días esta tierra va a ser destruida. But now Jonah says, yet 40 days Nineveh shall be overthrown. Y este rey fue inteligente. And this king was very intelligent. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se arrepintió y Jehová los perdonó. And the word of God says that the people of Nineveh repented and God forgave them. No importa el pecado que hayas cometido. It doesn't matter the sin that you have committed. No importa cómo hayas vivido o estés viviendo. It doesn't matter how you have lived or are living now.
Dios te quiere perdonar. God wants to forgive you. Dios te quiere amar. God wants to love you. Y algo que me daba cuenta yo aquí en el versículo, en el capítulo 4, vaya conmigo ahí. Something that I noticed in chapter 4, Versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. verse 1 says, but it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. Fíjese, la definición de apesadumbrarse es estar cabizbajo, triste. The definition of being displeased is being sad with your head down. ¿No se supone que Jonás era el profeta de Jehová? Wasn't Jonah the prophet of God? Pero vamos a entender a Jonás. Let's understand Jonah a little bit more. Él se enojó porque los perdonó. Jonah was mad because God forgave the people of Nineveh. Pero la gente de Nínive era gente sanguinaria, The people in Nineveh were evil people. era gente cruel, They were cruel. eran mentirosos. They were liars. Dice la palabra que cambiaron la verdad por la mentira. The word of God says that they changed the truth. They received the lie instead of the truth. Eran deshonestos y eran mentirosos. They were dishonest and they were liars. Robaban. They would steal. Entonces ya ahora usted entiende por qué Jonás se enojó cuando Dios los perdonó. And now you understand why Jonah was mad when God forgave them. Y es que muchas veces quizás nos hemos encontrado en una situación similar. It could be that many times we've been in a similar situation. Cuando en el 2013 yo regresé a la compañía para la que ahora trabajo, In 2013, I returned to the company that I'm currently working at. me dieron un camión y yo lo tenía que chequear todo para que anduviera funcionando correctamente. They gave me a vehicle and I had the responsibility of doing the maintenance on the vehicle. Entonces me di cuenta que el tanque del aceite hidráulico estaba vacío. And I noticed that the tank of the hydraulic oil was empty. Entonces dije, se va a descomponer este camión. Entonces lo acerqué a donde le echábamos el aceite. And I said this vehicle is going to break down, so I brought it closer. Quité el tapón, todo estaba listo, ya estaba listo con la manguera para echar el aceite. I did the maintenance and everything was ready for me to add more oil. Viene mi jefe My boss comes. y me dice, ¿qué haces aquí? My boss tells me, what are you doing? Le digo, el tanque está vacío, necesito echarle aceite, si no se va a descomponer la máquina. I told him, I'm trying to fill up the tank with more oil or else it's going to break down. Me dijo, no, estamos perdiendo tiempo, vámonos, necesitas correr. My boss says, no, you're wasting time. Let's leave, let's go. Le dije, solamente me va a tomar unos minutos, solamente le voy a echar aceite, es todo, unos 2 galones por ahí. And I told him, it's just going to take me a few seconds. It's not going to take me too long. No, dijo, estamos perdiendo tiempo, vámonos. My boss said, no, we're wasting time. Let's go. Tapé el tanque, I shut the little door, cerré el hood, I shut everything down. I put everything back together. prendí el camión y me fui a trabajar. I turned on the vehicle and I went to work. Cuando venía con mi primer viaje, When I was coming back with my first load, me detiene my boss stops me. y en el radio comienza a decir, ¿por qué traes tan bajo el tanque de hydraulic? The boss begins to get mad at me and starts telling me, why is your oil so low? ¿Se imaginará la expresión que yo hice? Can you imagine my expression? Dije yo, no estaba yo ahí listo ya para echarle hydraulic y de repente me estaba dejando el mal. You can imagine my expression, my thoughts. Wasn't I just ready to put oil in this vehicle? Y me dijo, ve y parquea ese camión allá y échale el aceite. And my boss said, go and put oil in the vehicle. Y yo dije, ¿en serio? And I said, really? ¿Tanta maldad puede haber en una persona? So much wickedness in a person? Al final de cuentas fui y obedecí, ¿verdad? Pero me quedó eso en mi corazón. Me enojé porque se me hizo bastante maldad. And I went and I obeyed, but that stayed in my heart. I was very displeased. Entonces pasó como una semana So a week passed, y un día él saliendo del trabajo se fue con otro compañero y se fueron a echar unas chelas por ahí y la policía los paró. and a week later, my boss went with another coworker and they went to go drink, and the police stopped them. Y como estaban bien pasaditos, pues se los llevaron a la cárcel. And since they were drinking and they were a little too drunk, they were arrested. Y yo dije, justicia de Dios.
And I said, justice of God. Me sentí como Jonás. I felt like Jonah. Dije, Dios le estaba pagando por sus maldades. I said, God is making him pay for his evil. Después por ahí me di cuenta que la esposa vino y habló con el jefe porque ya lo iban a despedir, porque lo habían agarrado, creo que todavía estaba en tiempo de la compañía y él aún así se fue a echarse unas chelitas por allá. Bueno, al final de cuentas lo metieron a la cárcel. And I found out that the wife came to the company to speak to a higher boss because they had found that same boss drinking while he was on the clock. Pero esta esposa hizo lo mismo que hizo el rey de Nínive. But this wife, his wife did the same thing what the king of Nineveh did. Ella fue y habló con el jefe y le dijo que lo perdonara, que porque él era la única fuente de ingresos. She went to the bigger boss and she interceded for him in saying that he's the only source of income in their family. Aquel jefe mío lo perdonó. The big boss forgave him. En cuanto salió, pues ya después ya estaba en la siguiente semana ahí en el trabajo. The following week he was back. Y yo dije, And I said, dije, ¿por qué? I said, why? Si este hombre es malo, If this man is evil, nos grita a los compañeros de trabajo he yells at us. y todavía que queremos hacer el bien del trabajo nos hace sentir como que no lo estamos haciendo bien. And even though we want to do good, he makes us feel like we're doing nothing. Y yo dije, ¿por qué, Jehová? And I said, why, God? Bueno, esto se lo platico para que entendamos un poco a Jonás. And I'm sharing this with you so we can understand a little bit more what Jonah was feeling. Esta gente de Nínive, These people of Nineveh, cuando cautivaban a las personas, when they would capture people, los desmembraban vivos. they will chop them up. ¿Usted entiende Alive. por qué Jonás quería que Jehová los destruyera? So now you see why Jonah wanted God to destroy these people. Pero aquí la inteligencia que usó el rey de Nínive fue tremenda. But here, the intelligence that in which the king of Nineveh acted was incredible. Y yo no sé cómo usted esté viviendo esta mañana, I don't know how you're living in this morning, pero algo inteligente que usted puede hacer but something intelligent that you es could do, pedirle perdón a Dios. something wise that you could do is ask Decirle, God for Señor, forgiveness. perdóname. Say, God, forgive me. No te he respetado. I haven't respected you. No he vivido conforme dice tu palabra. I haven't lived according to your word. Perdóname. Forgive me. Es todo lo que tiene que decir. That's the only thing you have to say. Y muchas veces esto nos lleva a no tener misericordia. Many times, this takes us to not have mercy. Fíjese lo que dice ahí en Mateo, vaya conmigo. Let's go to Matthew, Ya estoy terminando. and I am closing. Mateo 7. Matthew chapter 7. Versículo 3. Verse 3. Fíjese lo que dice ahí. Un poquito fuerte la palabra. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y voy a leer el 4 también. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Matthew chapter 7, verse 3 to 4. It says, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say, let me take the speck out of your eye, when there is a log in your own eye? Algo que me llamó la atención de Jonás Something that was brought to my attention about Jonah es que él estaba enfocado en ver el pecado de Nínive, he was just focused on the sin of Nineveh, pero él no se estaba fijando en su desobediencia. but he wasn't looking at his own disobedience. Por eso es que no quería tener misericordia. That's why he didn't want to have mercy. Incluso en el versículo 4, cuando empezamos a leer, dice, yo lo sabía. We see in verse 4, he says, I knew it. Yo sabía, Jehová, lo que ibas a hacer. You can see that Jonah said, I knew what you were going to do, Jehovah. Yo sabía que los ibas a perdonar. I knew you were going to forgive him, God. Y dice la palabra que estaba enojado hasta la muerte. And it says that Jonah was angry till death.
Qué tremendo, Jonás. How incredible, Jonah. ¿Hasta dónde nos puede llevar el enojo? To where anger could take us. ¿Hasta dónde nos puede llevar el coraje? Where anger could take us. Al punto de ni siquiera tener To misericordia. the point of not having mercy. Por eso les leía esta parte That's why I read this scripture. de que el trabajo de Jonás era obedecer, That the job of Jonah was to obey. pero desobedeció a Jehová. But he disobeyed God. Qué tremendo, ¿verdad? Oh, incredible. Mire, en este tiempo de esta historia, ciudades grandes como Nínive había alrededor de 600,000 personas. In this time, there's around 600,000 people in these cities. So, había más o menos 600,000 personas en una ciudad promedio de este tamaño, So there was about 600,000 people in a city like Nineveh. pero regresemos a Jonás rápidamente ahí. Let's go back to Jonah, the book of Jonah. Y vaya conmigo hasta el 11, hasta el capítulo 4, versículo 11. Chapter 4 verse 11. Vamos a leer desde el 10. Let's start in verse 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonah chapter 4 verse 10 through 11 to 11 says, And the Lord said, You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle? Si usted se dio cuenta aquí, Jonás tuvo más misericordia de una calabacera, de un vegetal, If you notice, Jonah had more mercy over a little plant, pero no tenía misericordia por miles de personas. but he didn't have mercy for thousands of people. Qué tremendo, ¿verdad? How incredible, right? Y lo dice aquí: y no tendré yo piedad de Nínive, And it says here, will not have mercy over Nineveh, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. that great city where there's more than 120,000 persons. Aquí está hablando, dice que estas personas de las que está hablando, más de 120,000, dice que no tienen discernimiento entre su mano derecha y su mano izquierda. Here says that all these 120,000 people don't have discernment. They don't know their left from their right hand. Cuando el rey de Nínive escucha la advertencia, When the king of Nineveh hears the message, su discernimiento lo lleva a vestirse en silicio y a ayunar y a orar delante de Jehová. his discernment takes him to dress in sackcloth and to fast. Eso es discernimiento. That's discernment. ¿De quién está hablando entonces aquí Jehová? Who is God talking about here? Está hablando de los niños, He's talking about the kids, de las children, personas inocentes. the innocent children. Basado en la historia, si una ciudad grande tiene alrededor de 600,000 personas, If a city has around 600,000 people, es obvio que los 120,000 son niños, it's obvious that 120,000 of them are porque children, un niño no sabe discernir. because a child doesn't know how to discern. Y Jonás no estaba teniendo misericordia ni de estos niños. And Jonah wasn't even merciful over these children. ¿Se da cuenta, iglesia? Do you notice, church? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? What does God want of us? Comenzamos a leer ahí cuando el profeta Samuel le dice a Saúl: obediencia quiero y no sacrificio. We see here that God tells Samuel that he wants obedience, not sacrifice. Cuando Jehová nos habla, When God speaks to us, tenemos que obedecer. we have to obey.
Si esta mañana la palabra de Dios ha hablado a tu vida If this morning the Word of God has spoken to your life, y está diciendo que las personas que pecan, and it's saying that the people that sin, Él no las quiere cerca de Él, He doesn't want them close to Him, pero Él abre un arrepentimiento, but He allows for repentance. abre un camino de arrepentimiento He opens a way of repentance para que puedas estar con Él. so you could be with Him. Y ese camino es Jesucristo. And the way is Jesus. Es el único que puede perdonar pecados. He's the only one that can forgive sins. Es el único que salva. Is the only one that forgives. Es el único que da vida. Is the only one that gives life. Amén. Amen. Hay algo que no estaba en este tema There's something that wasn't in this preaching, y se lo platicaba a mi esposa esta mañana. and I was speaking to my wife about it. En cierta ocasión llegó una señora con el doctor There was a certain occasion where a woman went to a doctor, y ya la estaba chequeando y todo y platicando con ella. and the doctor was checking the woman and speaking with her. Y el doctor le preguntó, ¿usted es cristiana? And the doctor asked her, "Are you Christian?" Y esta persona le dijo, sí, soy cristiana. And this woman said, "Yes, I'm a Christian." El doctor le dijo, ¿sabes qué? Me agradan los cristianos, dice, pero lo único que no me gusta es que no honoran a María, la madre de Jesús. And something that the doctor said is, "Yeah, I like Christians. They're nice, but something that they don't honor the Mother of God." Ahora me salgo un poquito de esto, ¿verdad? I'm kind of getting out of topic. Nosotros cuando hemos predicado de María, Us, when we preach about Mary, hemos predicado de que María fue escogida porque era recta y pura delante de Dios. we preach that Mary was chosen because she was righteous before God. Jehová la miró God looked at her, y sabía que ella era la única, and He knew that she was the only, con su pureza, with her purity, con la santidad que había en ella, with the sanctification that was within her, que ella era el vaso que Jehová quería usar that she was the vase that God wanted to use, para que el Hijo de Dios naciera de ella. so that the Son of God will be born through her. Amén. Amen. Pero algunas personas a veces no lo entienden o quizás quisieran que se le diera adoración. A lot of people don't really understand and wish they could give her worship. Entonces continúo con esta anécdota. And so I continue. Entonces hubo un silencio en aquel cuarto And there was a silence in that room. y de momento la mujer le empieza a decir a este doctor, And then the woman begins to tell the doctor, doctor, si un día vengo a consulta y usted no está y está su madre, ¿puedo pedirle a su madre que me chequee, que me revise? and the woman tells the doctor, if one day I come to get checked and your mom is here, can I get checked with your mom? Entonces el doctor le dice, no, ¿cómo crees? Si el que estudió para medicina fui yo. And the doctor responds, no, if the one that studied and went to medical school is myself. Entonces esta mujer le dice, doctor, de la misma manera, Jesucristo fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. The same way, the woman says, that's the same way that it is with Jesus. Jesus Christ is the one that gave His life for us. Por eso es que yo le sirvo a Él. That's why I serve and Por eso es que yo le doy gloria a Él. that's why I give glory to Jesus. Porque Él me salvó, Because He saved me. perdonó mis He pecados forgave my sins, y ahora yo se lo debo todo a Él. and now I owe everything to God. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque Jesús nos quiere salvar a todos. Because Jesus wants to save us all. Él dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. He gave His life for us. Él tuvo misericordia. He had mercy. Quizás Jonás le faltó misericordia. Maybe Jonah needed mercy. Y es un tanto entendible por lo que él pasó y lo que él vio. And we could understand Jonah because of what he's gone through, what he saw. Pero Jesucristo, But Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, se dio por usted y por mí He gave Himself for you and for me en aquella cruz, in that cross, cargando todos los pecados de la humanidad carrying all the sin of the world and of para que humanity, un día podamos estar delante de Jehová. so that one day we could be before His presence. Si alguien no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy es el día de salvación. If somebody hasn't accepted Jesus as their Lord and Savior, today is the day of salvation. Póngase de pie. If you could please stand.